Hola a todos, mi nombre es Carola Costa y les voy a presentar el tema de series de Fourier. Entonces, antes de iniciar con su definición, hay que recordar algunos conceptos como función par, función impar y función periódica. Entonces, empezamos. La función par está definida como f de menos x igual a f de x para todo x del dominio de la función. Entonces, aquí tenemos una gráfica. Vemos que lo que tenemos en la parte izquierda es igual a lo que tenemos en la parte derecha. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es simétrico con respecto al eje Y. Aquí tenemos un ejemplo. F de x es igual a x al cuadrado. Y al reemplazar el menos en la función nos va a dar lo mismo, x al cuadrado, cumpliendo con lo que habíamos dicho inicialmente. F de menos x igual a f de x. Tenemos las siguientes propiedades. El producto de dos funciones pares es par. La suma y resta de funciones pares es pares. El coeficiente de dos funciones pares es par. Y si f de x es integrable y par en el intervalo de menos a, entonces la integral de menos a de f de x por dx va a ser igual a 2 veces la integral de 0a de f de x por dx. Luego tenemos una función impar. Esta está definida como f de menos x igual a menos cf de x para todo x del dominio de la función. Entonces, vemos este gráfico. Sabemos que esta longitud es igual a esta longitud de acá. Y que esta longitud también es igual a esta de acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una función es impar cuando es simétrica con respecto al origen. Aquí tenemos un ejemplo. F de x igual a x al cubo. Al reemplazar el menos en la función nos va a dar igual a menos x al cubo. Entonces vemos que este valor no es igual al que teníamos inicialmente en la función. Entonces aquí tenemos las siguientes propiedades. El producto de dos funciones impares es par. El cociente de dos funciones impares es par. Suma y resta de funciones impares es impar. Y si f de x es integrable e impar en el intervalo de menos a, entonces la integral de menos a de f de x por dx va a ser igual a 0. Luego tenemos una función periódica. Se dice que una función f de x es periódica si cumple que f de x más p es igual a f de x. Vemos el siguiente gráfico, donde una función se vuelve repetitiva a partir de un determinado intervalo. Y la longitud de un intervalo a otro es lo que vamos a llamar como periodo. Este periodo se puede notar por la T mayúscula o P mayúscula. Y tiene que cumplir con dos condiciones. La primera, que debe ser una constante positiva, y la segunda, que el periodo es el menor valor de la función f de x más p igual a f de x. Entonces, ya con eso claro, vamos a pasar a la definición. Decimos que las series de Fourier son series de términos coseno y seno y surgen en la tarea práctica de representar funciones periódicas generales. Sea f de x una función integrable en el intervalo menos L a L, definimos su serie de Fourier en ese intervalo como f de x igual a un medio de a sub 0 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n por el coseno de n pi x sobre L, más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de b sub n por el seno de n pi x sobre L. Vemos que estas sumatorias van de n igual a 1 hasta infinito, lo que quiere decir que puede tomar infinitos valores y que para cada n le pertenece un sumando coseno y un sumando seno. Bueno, otra cosa es que nosotros con esta serie podemos llegar hasta el número que deseemos, ya sea 5, 4 o 10, y que entre más lejos lleguemos, esta expresión se va a parecer a la función que tenemos acá. ¿Y eso qué quiere decir? Que su convergencia va a ser mayor. Otra cosa es que n va a tomar números enteros y x aquí va a ser la variable. Entonces ahora vamos a pasar a las demostraciones de cada uno de los coeficientes. Entonces tenemos el coeficiente a sub 0. A esta función lo que vamos a hacer es integrarla en los intervalos de menos L
a L. Entonces nos queda de esta forma. Luego vamos a sacar lo que son las constantes fuera de las integrales para mayor trabajabilidad. Y nos va a quedar de esta forma. Entonces, para poder resolver estas integrales tenemos las siguientes fórmulas. La integral de coseno de ax por dx va a ser igual a 1 sobre a por el seno de ax. Y que la integral del seno de ax por dx va a ser igual a menos 1 sobre a por el coseno de ax. Aquí hay que tener en claro que nuestro a en este caso va a ser npi sobre l. Al reemplazar y evaluar en los límites de integración tenemos lo siguiente, esta expresión. Y recordando que para cada múltiplo de pi, el seno va a ser igual a 0. Entonces aquí se nos va a cancelar este término. Aquí falta un a sub n. Y otra cosa es que la función coseno es una función par, lo que quiere decir que coseno de menos npi es igual a coseno de npi. Por eso, al restar esto, se nos va a volver 0 y se nos va a cancelar el término de sub n. Entonces, por ende, a sub 0 es igual a 1 sobre l por la integral de menos l a l de la función por dx. Luego tenemos el coeficiente a sub n. A esto lo que vamos a hacer es que a cada término lo vamos a multiplicar por el coseno de mpx sobre l. Y luego, aquí tenemos ya cuando lo multiplicamos. Luego de esto vamos a pasar a realizar el paso que hicimos anteriormente de multiplicarlo por la integral de menos l a l y nos va a quedar de esta manera. Ya sabíamos que la integral de coseno, pues entonces se nos va a ir a 0. Entonces este término se nos va a cancelar. Para resolver las otras dos integrales tenemos las siguientes fórmulas. La integral de menos l a l por el coseno de npx sobre l por el seno de npx sobre l de dx va a ser igual a 0. Entonces esto se nos va a hacer. Luego tenemos que la integral de menos l a l del coseno de npx sobre l por coseno de mpx sobre l es igual a 0 siempre y cuando m sea diferente de n. Pero entonces vemos que esta expresión es igual a esto. Pero aquí sí es importante si m es igual o no a n, porque si las volvemos diferentes, entonces este término se nos va a 0 y no estaríamos encontrando ninguna constante. Entonces vamos a decir que m es igual a n. Y hacemos el reemplazo y aquí podemos hacer que estos dos cosenos se multipliquen quedándonos un coseno al cuadrado. Entonces, para resolver esta integral del coseno al cuadrado tenemos esta fórmula de la integral de menos l a l por el coseno al cuadrado de npx sobre l de dx va a ser igual a l. Reemplazamos y esto es igual a l. Entonces, a sub n va a ser igual a 1 sobre l por la integral de menos l a l de f de x por el coseno de mpx sobre l de dx. Luego tenemos el coeficiente de sub n. Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en el paso anterior, con la diferencia que lo vamos a multiplicar por el seno de mnx sobre l. Entonces, para resolver esas integrales, tenemos la siguiente fórmula. La integral de menos l a l del seno de npx sobre l por el seno de mpx sobre l de x es igual a 0 siempre y cuando m sea diferente de 0. Entonces, al reemplazar todo esto y cancelar los términos, este ya lo cancelamos por la fórmula que teníamos acá, entonces se nos vuelve 0. Al reemplazarlo, vemos que nos queda un seno al cuadrado, y este seno al cuadrado, con esta fórmula de integral, nos dice que es igual a L. Entonces esto se nos convierte en F, y tendríamos que B sub n es igual a 1 sobre L, por la integral de menos L a L de f de x, por el seno de mpx sobre L de dx. Aquí tenemos el resumen de las ecuaciones que encontramos anteriormente. Ahora vamos a pasar a resolver un ejemplo. Entonces decimos, calcular la serie de Fourier de f de x. Entonces aquí tenemos una función a trozos, donde dice que cuando x está entre el intervalo menos 3 a 0,
su función es 1 y cuando está dentro de 0 y 3 su función es 2. Entonces el paso número 1 es calcular las constantes. Para eso tenemos que encontrar a L. ¿Y quién es L? L va a ser el intervalo entre los límites. Entonces aquí sería 3. Entonces, al reemplazarlo, otra cosa es que como aquí es una función a trozos, son dos funciones, entonces nos van a salir dos integrales. Entonces nos queda a sub 0 igual a 1/3 de la integral de menos 3 a 0 de 1 más 1/3 de la integral de 0 a 3 de 2x. De 2 de x. Al reemplazar y evaluar, nos da que a sub 0 es igual a 3. Entonces vamos a calcular a su n. Reemplazamos en la fórmula, sacamos las dos integrales. Recordamos que la integral de coseno de ax es igual a 1 sobre seno de ax y que el seno de un múltiplo de pi va a ser igual a 0. Reemplazamos, cancelamos y esto nos va a dar que a su n es igual a 0. Hacemos lo mismo para calcular el b su n y nos va a quedar que b su n es igual a 1 sobre npi por 1 menos menos 1 a la n. Cuando ya tenemos los coeficientes encontrados, podemos sustituirlos en la ecuación y nos va a quedar que f de x es igual a 3 medios más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 menos menos 1 a la n sobre npi por el seno de npx sobre 3. Aquí ya habríamos encontrado la serie de Fourier. Bueno, pero para ver esto gráficamente, se escriben algunos de los términos de Fourier. Empezamos con 2. Si decimos que n es igual a 2, vemos que esto se nos va a volver 0. ¿Por qué? Entonces sería aquí 2. Menos 1 a la 2 nos daría 1 positivo. Entonces sería 1 menos 1 nos daría 0 y esto se nos vuelve 0. Y vemos que esto va a pasar por cada número que tomemos como par. Entonces para cualquier número par, esto se nos va a volver 0. Pero si tomamos un número impar, vemos que la serie de Fourier se va a expresar de esta forma. Entonces podemos reescribirlo. Podemos decir que f de x va a ser igual a 3 medios más 2pi. Este 2pi es como el factor común, porque podemos ver 2pi, 2pi y 2pi. Entonces lo sacamos como factor común y esto por la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito por 1 sobre 2n menos 1. Este 2n menos 1 es igual a un número impar. Ese número impar es el que vemos aquí. 1, 3, 5 y 7. Y esto lo multiplicamos por el seno de un número impar, vemos 3, 5, 7, por pi x sobre 3. Este 3 es el 3 que vemos como factor común. Y esta sería nuestra serie de Fourier. Ahora sí lo queremos ver gráficamente. Cuando tomamos un solo valor, que sería 3 medios, vemos que aquí tenemos la serie escalonada, la función escalonada, que cuando es de menos 3 a 0 vale 1 y que cuando es de 0 a 3 vale 2. Cuando tomamos un solo valor, nos va a dar 3 medios y vemos que es una línea recta constante. Pero si tomamos dos términos, ya estaríamos tomando un seno y vemos que ya la gráfica nos empezaría a ver de esta siguiente forma, aproximándose a los segmentos que tenemos de la función escalonada. Pero ya si tomamos cuatro términos, vemos que la serie de Fourier cada vez se va aproximando a los segmentos. Y entre más términos tomemos, esto se nos va a aproximar más y nos va quedando la serie de Fourier mejor representada. Entonces, pues eso sería todo. Gracias.